Dice así, capítulo 2, versículos del 11 hasta el 25. Dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, porque pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Guíanos a través de este tiempo de tu palabra, Señor. Enséñanos, haznos claro la instrucción del día de hoy, Señor. Muéstranos a Cristo. Muéstranos qué debemos hacer. Muéstranos la forma y cómo debemos vivir, Señor, para tu gloria. Señor, que sea solamente tu palabra, sea solamente tú hablando en este púlpito, Señor. Solamente tú hablando a nuestros corazones y que podamos guardar, que podamos aplicar a nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a cerrar hoy el capítulo 2 de esta primera carta de Pedro. El título de este sermón es Vive honorablemente. Y quiero empezar con el contexto de lo que hemos estado nosotros estudiando previamente a este texto. Y quiero que recordemos que el apóstol Pedro está en esta circunstancia de ánimo, o sea, hay persecución a esta audiencia que él está escribiendo, hay persecución, puesto que Roma los está matando a causa de que el emperador les echó la culpa a los cristianos de haber incendiado la ciudad. Entonces Pedro, que es posible que esté en esa misma ciudad, Pedro está ahí mismo escribiendo, él los está animando, él los está fortaleciendo. Había dolor, se respiraba muerte en ese entonces, había sufrimiento, había dolor por esta persecución. Pedro sabía que Cristo y su evangelio era lo único que ellos podían, era lo único en los que ellos podían confiar en ese momento. Entonces, por eso del capítulo 1:3 al 2:10, Pedro les está recordando su gran salvación. Pedro les está diciendo que esta salvación ya está preservada, ya está probada, ya está predicha desde los profetas, y después de ello les muestra las consecuencias de esta salvación.
Él los anima a que ellos perseveren en Cristo, que perseveren en su palabra, que deseen la palabra como niños recién nacidos, que los está diciendo que Cristo es su esperanza viva, y que ellos debían, ante esto, ellos debían permanecer unos con otros en amor. Y después de que él dice, ustedes permanezcan en amor, después el apóstol Pedro da una serie de, una lista de instrucciones prácticas de lo que ellos debían hacer en cuanto al amarse unos a otros. Es por eso que ahorita del 2.11 hasta, vamos a ver, hasta el 4.6, capítulo 4.6, bueno, ahorita vamos a ver del 2.11 hasta el 25, pero es hasta el 4.6, o sea, capítulo 4 hasta el 6, en los que Pedro les va a animar a que recordasen ser siempre ejemplo, a que ellos tengan siempre, que busquen tener una vida honorable delante de todos los hombres. En este pasaje Pedro se va a dirigir, en lo que vamos a ver ahorita del 11 al 25, se va a dirigir en específico a tener una vida honorable ante los incrédulos. Resalta dos sectores en este pasaje, que son los gobernantes, y resalta también a sus amos, que lo podemos traducir hoy como nuestros jefes, ¿no? En el día de hoy. Y es interesante que este llamado de Pedro a buscar la honorabilidad en Cristo, es interesante este llamado porque precisamente estos cristianos a los cuales se está escribiendo están siendo perseguidos por sus propios gobernantes. Entonces era como decir, como que los estaba escribiendo Pedro, decir, ¿cómo, Pedro, quieres que nos sometamos a nuestros gobernantes? ¿Qué no ves que nos están matando? ¿Qué no ves que nos están persiguiendo? Y va a decir Pedro más adelante, pues esa es la voluntad de Dios, ¿no? Que se sujeten a sus gobernantes. Y esa es la voluntad de Dios, que se sujeten a sus amos. Dice, me encanta porque, si recuerdas ahorita en el texto, dice, aún si son difíciles de soportar. Dice, esa es la voluntad de Dios. Y uno de los propósitos que Pedro incluye aquí no es tanto que nos sometamos por someternos, sino que la razón por la cual nos sometemos a nuestros amos y gobernantes es para que ellos mismos, con nuestra conducta, puedan glorificar a Dios en el día posterior. Entonces, y Pedro va a comenzar su carta dándoles un adjetivo, o dos adjetivos importantes. Él les ruega, él les va a dar instrucciones de cómo vivir una vida honorable ante los incrédulos, pero les da un adjetivo al principio y les dice en el 11, los ruego como a extranjeros y peregrinos. Les ruego, dice el apóstol Pedro, yo les ruego como extranjeros y peregrinos. Un primo se dedica a instalar Total Play y nos dice que él en esta hora ya prefiere contratar a haitianos, porque los haitianos tienen mayor disposición, son muy trabajadores, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué los haitianos tienen esa disposición? Pues porque son peregrinos, porque son extranjeros. Y cuando tú eres peregrino y extranjero en otro lugar, tú tienes una mayor disposición de hacer las cosas, porque no es el lugar donde estás. Tú tienes mayor disposición de sujetarte a tus gobernantes, ¿no es así? Porque si haces algo malo, como eres extranjero, si eres peregrino, es más fácil que vayas a migración y te regreses a tu país, ¿no? O sea, hay como más control sobre eso. Entonces, aquí podemos entender un poquito cómo comienza el apóstol Pedro a decirle, yo les ruego como extranjeros y peregrinos. Dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, vamos a ver aquí este primer punto en cuanto a tener una vida honorable entre los gentiles y tus gobernantes. Entonces, Pedro viene, si recuerdas, Pedro viene expresándose a ellos como que son linaje escogido, ¿se acuerdan? Nación santa, ¿verdad? Real sacerdocio para ofrecer sacrificios espirituales,
Él viene expresándose de ellos como un pueblo adquirido por Dios, por cuanto ellos habían confiado en Él, y ahora Pedro aquí se refiere a ellos como extranjeros y peregrinos para rogarles a tener una actitud correcta, para rogarles a ellos que busquen vivir honorablemente. Pedro, está diciendo, les ruego, como diciendo Pedro, les ruego como ciudadanos del cielo o como ciudadanos de otro lugar, en este caso el cielo, como diciendo Pedro, como personas que están de paso en este mundo, les ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y enseguida va el apóstol Pedro, en el versículo 12, él les va a decir el cómo ellos debían abstenerse, el propósito del por qué ellos debían abstenerse. Dice el versículo 12, dice, manteniendo, o sea, el primero el cómo debían abstenerse, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Es decir, entre los no cristianos, ¿verdad? Dice, absténganse, ¿cómo? O sea, yo les ruego como extranjeros y peregrinos, o sea, como lo que son, o sea, que ustedes ya son ciudadanos de otro lugar, ¿vale? Les ruego que ustedes mantengan buena manera de vivir entre los gentiles. Y aquí está el propósito, dice, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, aquí me encanta este propósito, porque dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, fíjense, la razón por la que ellos debían abstenerse de los deseos carnales era mantener buena su manera de vivir, aun cuando ellos estaban siendo víctimas de murmuración, aun cuando les estaban levantando falsos a ellos. Y dice Pedro, al tener esta actitud, esta buena actitud ante los gentiles, ante los que no creen, dice, va a ser posible que entonces en la voluntad de Dios ellos puedan glorificar a Dios. En el día de la visitación, pues ellos van a considerar las buenas obras. Y esto es muy fácil, esta instrucción es muy fácil. O sea, tú tienes alguien, o sea, la manera en que tú puedes hacer que otros puedan glorificar a Dios es tú manteniendo tu buena manera de vivir hacia con estas personas. ¿Sabes? El incrédulo no necesita tanto, o sea, sí necesita escuchar porque la fe viene por el oír, pero él necesita más de ti que mantengas una buena conducta. Porque si no va a decir, me estás hablando de Cristo y te estás comportando así, ¿no? O tú me hablas de Cristo y estás haciendo estas cosas. Por eso dice el apóstol Pedro, mantenga su buena manera de vivir. Porque puede ser que esa buena manera de vivir pueda hacer que ellos glorifiquen a Dios. Entonces tú mantienes tu manera de vivir y orando, y cuando sea el tiempo tú puedes predicarle a Cristo, pero lo que ellos van a ver primero en ti, los incrédulos, los gentiles, va a ser cómo tú mantienes esa buena manera de vivir. No podemos llegar a predicar primeramente y nuestra manera de vivir está incorrectamente con la palabra de Dios, porque no va a haber una congruencia. Es por eso que a veces nos dicen, ¿y eso qué es cristiano? Nos ven hacer cosas que no son cosas de buena manera y dicen, ¿ese es cristiano? ¿Ese va a la iglesia los domingos? Entonces yo no quiero ir, porque si es para ser como él, entonces no. Por eso el apóstol Pedro dice, mantenga su buena manera de vivir. Puede ser que ellos puedan glorificar a Dios. De hecho, esa actitud que debemos tener tú y yo ante todos los hombres. Decía Romanos 12, 18, es como un texto paralelo entre Pedro y Pablo ante casi la misma situación. Y dice el apóstol Pablo, no paguéis a nadie mal por mal. O sea, mantener mi buena manera de vivir es no pagar mal por mal,
Si alguien me hizo mal, yo no puedo pagar mal, sino debo mantener mi buena manera de vivir. Al contrario, pagarle bien, ¿verdad? Dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Una instrucción muy clara, estad con paz. ¿Tú estás en paz con todos los hombres? ¿Hay paz con todos los, incluso con los que te han hecho daño, estás en paz con ellos? ¿No? Dice, no, y me encanta lo que sigue porque dice, no os venguéis vosotros mismos. Cuando alguien nos hace daño es, ahora le voy a hacer el doble. Ahora para que se le quite le voy a dejar de hablar. Dice el apóstol Pablo aquí, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. ¿De qué nos debemos ocupar? De mantener vuestra buena manera de vivir. Dice el apóstol Pablo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y al final en el 12:21, como que el apóstol Pablo en una frase encierra todo lo que acaba de decir, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. ¿Tú quieres vencer el mal? Mantén tu buena manera de vivir. ¿Quieres vencer el mal? Si alguien te hizo mal, hazle el bien. Por eso vas a vencer ese mal. Pero si alguien nos deja de hablar, nosotros también, ahora yo no le hablo. No, al contrario, tú intenta hablar. Si alguien no te perdonó, ahora yo, ¿por qué lo voy a perdonar? Al contrario, tú ve a perdonarlo. Así vas a vencer el mal. Así va a ser que cuando tú te acerques a vencer ese mal, es posible que esta persona pueda glorificar a Dios, es lo que dice el apóstol Pedro. ¿No? El propósito es ganar, ¿verdad? No perder. El propósito es ganar para Cristo, no perder para mí, ¿verdad? Entonces, alguien te ha dicho, ¿y eso que eres cristiano? Cuando te ven hacer algo, alguien te ha dicho, ¿y eso que eres cristiano? Entonces es ahí donde debemos examinar si estamos manteniendo nuestra buena manera de vivir. Y va a la iglesia y ve cómo se comporta. ¿No? Va a la iglesia a levantar las manos y ve cómo responde. Mantén tu buena manera de vivir. Muestra a Cristo en todas las cosas que haces. Ve cómo se expresa. Hermanos, los incrédulos deben conocer, sí, deben escuchar el Evangelio, pero no solo la palabra ellos necesitan hechos que demuestren lo que tú crees, ellos necesitan ver hechos que demuestran, esos hechos demuestran lo que tú crees, en quién confías. Pedro había dicho, ¿se acuerdan? En el capítulo 1:18 él había dicho que él nos rescató de vuestra vana manera de vivir. Y ahora aquí dice que vivamos de buena manera. Y esto es como un principio lógico. El apóstol Pedro está diciendo, él nos rescató de su vana manera de vivir. Entonces ahora aquí dice, entonces mantengan ahora una buena manera de vivir. ¿No? Y me encanta porque al final vivir de buena manera no tiene que ver conmigo. Vivir de buena manera no tiene que ver conmigo. No es para que yo me sienta bien. No es para que yo diga, ay, fíjense, vean cómo yo sí lo perdono. ¿No? Vean cómo yo sí doy a los pobres. Vean cómo yo sí hago esto. No, el propósito de mantener mi buena manera de vivir es para que otros glorifiquen a Dios, igual que yo. La gloria de Dios es el propósito de mantener esa buena manera de vivir. Dice Pedro, compórtense así para que ellos glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Hermanos, vivir honorablemente es buscar vivir de buena manera con los no cristianos. No para verlos bien, sino para que ellos, al igual que nosotros, otra vez glorifiquen a Dios. Ese es el propósito. Esa es la meta, esa es la perspectiva que debemos buscar siempre al hacer buenas obras. ¿Por qué debo vivir una vida honorable? Fíjense bien, era muy probable que estas personas a las cuales Pedro les está hablando, era
Es muy probable que ellos sentían mucho coraje de Roma. O sea, como diciendo, nosotros no hicimos nada y nos están persiguiendo. Están matando a nuestras familias. Es probable que por ahí hablaban mal de los gobernantes. A lo mejor incluso en ese tiempo se juntaban ya algunos grupos para estar en contra de Roma, para derrocar a Roma. Incluso los romanos tenían la costumbre de exhibir los cuerpos en la ciudad. Entonces había un sentimiento de coraje, había un sentimiento de decir, ¿cómo me puedo sujetar a este gobierno si nos están persiguiendo? Incluso a lo mejor algunos hermanos estaban hablando mal del gobierno, ¿no? Al punto de la rebeldía, y entonces Pedro les dice en el versículo 13, por causa del Señor. Me encanta que empiece por causa del Señor. No dice por causa de que te sientas bien, ¿no? O por causa de que así debe ser, ¿no? Sino por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey. Aquí, ojo, el rey está en letras minúsculas, ¿verdad? O sea, está hablando del gobernante. Dice, ya sea el rey como a su superior, y a los gobernadores como por el enviados para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pedro no dice, hablen mal de sus gobernadores, suban en Facebook, suban en las redes sociales, quejándose de cómo son sus gobernadores, ¿verdad? No dice eso. No dice, levántense con sus gobernadores, hagan un sindicato y estén en contra de sus gobernadores, ¿no? Pedro dice, sométanse a toda institución humana, no dice algunas, a toda institución humana, rey, superior o gobernante. Porque dice Pedro, porque Dios los ha puesto allí. Dios ha puesto a cada gobernante, y el propósito principal del por qué Dios ha puesto a cada gobernante donde está es para infundir mal al malhechor. Es para castigo a los malhechores. Pero dice, el motivo por el cual ustedes deben sujetarse a estos gobernantes, reyes, es porque es la voluntad de Dios. Tú dirás, ¿por qué me tengo que sujetar al presidente? Porque es la voluntad de Dios, simplemente. Y entonces esto cambia nuestra perspectiva, y entonces dejamos de publicar cosas en contra del presidente. Entonces dejamos de hablar mal de los gobernadores, ¿no? Es que este presidente como que no me gusta, como que esto, como que el otro, ¿no? Dice el Señor, sométanse, porque esa es la voluntad de Dios. Decían, a lo mejor algunos romanos, algunos de los que está hablando Pedro decían, es que ¿no estás viendo, Pedro, lo que nos está pasando? Nos están matando. ¿Aún así quieres que nos sometamos, Pedro? Dice Pedro, sí, pero vivan de buena manera ante ellos. O sea, ocúpense, sométanse, y el hecho de someterse es ocuparse en mantener la buena manera de vivir. Busquen que ellos glorifiquen a Dios y háganlo porque esa es la voluntad de Dios. Observemos que primero, en el 11, Pedro les ruega como a peregrinos extranjeros, ¿verdad? Esta expresión de peregrinos extranjeros es porque ellos debían considerar que ellos ya no eran de este mundo, sino que debían tener una actitud como tal. Y ahora les va a rogar con otros dos adjetivos, como libres y como siervos de Dios. Dice en el versículo 16, dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dice el 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temer a Dios, honrad al Rey. Dice Pedro, si en verdad ustedes han sido libres, si en verdad ahora ustedes son siervos de Dios, tu tarea como cristiano, tu tarea como cristiano es honrar a todos los hombres, es estar en paz con todos los hombres.
Tu tarea es amar a tus hermanos cristianos, tu tarea es temer a Dios, tu tarea es honrar al rey. Es honrar al gobernante, al presidente. Pedro confronta un tema complicado para ellos y se va a dirigir ahora a los criados. En ese tiempo pues todavía estaba este sistema de esclavitud, ¿verdad? Dice en el 18, criados. Ahora se dirige ahora específicamente a los criados y dice, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Ven? Dice Pedro, sujétense, sométanse, no solo a los que son buenos, o sea, los que son afables, sino a los que son difíciles de soportar, porque esto es la voluntad de Dios. Dice, porque esto, agrega, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, dice el 20, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿No? ¿Has tenido jefes difíciles de soportar? ¿Verdad? Yo sí hemos tenido. ¿Cuál es la actitud del cristiano que debe tener con estos jefes difíciles de soportar? Manteniendo la buena manera de vivir. Porque dice, más si haciendo lo bueno sufrís. O sea, si tú haciendo lo bueno estás sufriendo por esta actitud que ha tenido un jefe, un amo, dice, y lo soportas, dice, esto ciertamente se ha aprobado delante de Dios. Porque tú te enfocaste en hacer lo bueno, en glorificar a Dios. No te enfocaste en tu jefe, en derrocar a tu jefe, o en llamar a otros y decir, vamos a hacer que lo corran. Sino que tú te mantuviste por la voluntad de Dios en hacer lo bueno, en hacer el bien. Y muchas veces cuando tú te enfocas en tu buena manera de vivir, aunque estos jefes son difíciles de soportar, muchas veces cuando tú te mantienes así, estos jefes cambian una actitud contigo. Pero cuando tú te mantienes al contrario, con mala manera de vivir, ¿no? Tratando de derrocar a tu jefe, siempre va a haber fricción. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, vence el mal haciendo el bien. Dice el apóstol Pedro, la manera en que ustedes deben sujetarse a sus amos debe ser con respeto. Probablemente estaba aquel que buscaba atentar contra su amo, ¿no? Aquel que hablaba mal de otros con su jefe. Y dice Pedro, ante todo ustedes sométanse con respeto. Respeten a sus jefes, respeten a sus amos. Y dice, no solamente eso, háganlo aún si es difícil de soportar. Pedro no les da otra opción, él les dice, no importa cómo sea tu jefe, no importa cómo sea ustedes deben sujetarse a él con respeto. Eso es bueno delante de Dios. Eso merece aprobación. ¿Por qué me pides algo así, Pedro? Dice Pedro, porque eso es aprobado delante de Dios. Y Pedro dice aquí eso es aprobado, pero más adelante va a ir más a fondo y dice, porque eso es lo que Cristo hizo. ¿Se acuerdan cuando Cristo dijo, dar al César lo que es al César? Está diciendo el Señor Jesús, ustedes denle al César lo que es del César, ¿no? Sujétense al César, pero den a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo hablas de tu jefe con otros? ¿Eres de los que firman para que destituyan a tu jefe? Vamos, fírmanos para que se vaya el jefe, ¿no? Eso no es aprobado por Dios. ¿Eres de los que te juntas en tu tiempo de desayuno y empiezas a hablar mal de tu jefe todo el tiempo? Eso no es digno de un cristiano, dice el apóstol Pedro. ¿Eres de aquellos que inician un derrocamiento al jefe? Si Dios te ha puesto un jefe, un gobernante, un hermano de la fe, un líder difícil, no es para que tú le hagas caras, no es para que firmes que se vaya,
no es para que tú convoques una reunión para destruirlo. Él lo ha puesto ahí para que tú lo honres. Él lo ha puesto ahí como prueba para probar qué tan honorable eres. Cómo estás manteniendo tu buena manera de vivir en Cristo. Es para que tú hagas lo bueno delante de Él. Y si es posible ganarlo, y si es posible que Él glorifique a Dios por tu buena conducta. Lo demás Dios se va a encargar. Pues si Dios ha puesto a estos gobernantes, a estos jefes, Dios mismo los quitará. Dice el apóstol Pablo, deja a Dios la venganza. Si este jefe es muy difícil y este jefe está haciendo cosas ilícitas, deja a Dios la venganza. Tú no tienes que hacer venganza de eso. Tú tienes que mantenerte haciendo lo bueno, dice aquí el apóstol Pedro. Hace algunos años, cuando Leo comenzó sus tratamientos, el gobierno normalmente les daba una aportación a todas estas asociaciones. Pero hace como unos 2 años, el presidente dejó de dar estas aportaciones. Entonces, ¿cuál debía ser nuestra actitud como cristianos? Sujetarnos a él. A pesar de que ahora ya las operaciones de Leo, que iban a ser consecuentes, iban a subir casi el doble, entonces yo no podía decir, ahora, ¿por qué? Es que el presidente y es que esto, ¿verdad? Sino nuestra actitud como cristianos, es decir, de modo vamos a sujetar. Al final, estas operaciones pues nos siguen saliendo económicas a comparación si lo hacemos por fuera. También cuando vivíamos en una unidad, de repente dábamos nuestro mantenimiento y de repente veíamos que las personas que hacían el mantenimiento no lo hacían bien o no pasaban por el área donde estábamos y sí llegamos a pensar y decir, no, pues estamos pagando pero no lo están haciendo, ¿no? Y de repente una vez se me pasó pagar el mes de vigilancia y que me ponen ahí en la lista de morosos, ¿no? Y más aún que enfrente estaba la iglesia. Dije, no, o sea, es mantener, ¿verdad?, esta buena manera de vivir. Dice, corre, le voy a pagar, ¿no? Porque ante todo el testimonio. Entonces, pero hay cristianos que no les importa, ¿no? O sea, que dicen, no importa. Así voy a mantener mi manera. Y no importa que puedan hacer caer a otros tampoco. ¿Sabías que no someterse con respeto es acarrear condenación? Dice Romanos 13:2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y esto es muy fuerte, ¿verdad? Porque aquel que se opone a la autoridad, aquel que se opone a la autoridad se opone directamente a lo establecido por Dios. Nosotros sabemos que Dios ha puesto, ¿verdad? Y el oponerse a lo que Dios ha puesto es oponerse a Dios también. Entonces, eso causa condenación para sí mismo. ¿Cómo va a ser tu actitud con tus jefes? ¿Cómo es tu actitud con tus jefes? Debemos, hermanos, comportarnos como extranjeros, como peregrinos en este mundo, como libres, como siervos de Dios. Procuremos una vida honorable ante todos. Procura vivir como Cristo vivió. Que sea Cristo viviendo en nosotros en honorabilidad. Me gusta mucho porque Pedro cierra este capítulo haciendo hincapié en Cristo, a la razón, como aquella persona a quien seguir, aquel como el máximo referente de una vida honorable a otros. Y del 21 hasta el 24 va a decir Pedro lo siguiente, dice, pues para esto fuisteis llamados. ¿Ve? O sea, la vida honorable, el mantener nuestra buena manera de vivir, eso es un llamado del Señor. Dice, a esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros. O sea,
tú padeces por tus líderes, dice Pedro, entonces Cristo también padeció, ¿no? Dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Tú eres así? ¿Cómo respondes cuando te maldicen? ¿Vuelves a maldecir? Entonces no estás viviendo conforme al ejemplo de Cristo. Porque Cristo cuando le maldecían no respondía con maldición. Dice, cuando padecía, no amenazaba. ¿Cómo es tu respuesta cuando tú padeces? Dice, se encomendaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea, él padecía, a él lo maldecían y él encomendaba la causa a su padre. ¿Se acuerdan? Padre, perdónalos, ¿verdad? No sabe lo que es. Dice el 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos, el máximo ejemplo de una vida honorable es Cristo. Si quieres vivir como tal, debes conocer a Cristo. Cristo vivió una vida correcta, una vida honorable en todo tiempo. Él no hizo pecado, no se halló engaño en su boca y aún así padeció por nosotros. Lo maldecían, él no maldecía, padecía, no amenazaba, sino que encomendaba causa a su Padre. Todo esto a fin de que nosotros siguiéramos sus pisadas. O sea, la cruz debe mostrarnos que nosotros debemos vivir tal cual como Cristo, siguiendo sus pisadas, para que viviéramos como Él vivió. Por eso es que el sufrir en la vida cristiana no es una opción, hermano, porque así como Él vivió, así viviremos los que hemos confiado en Él. Te decía, Él dijo, dar al César lo que es del César, aún sabiendo que de la mano de los romanos Él iba a morir. Aún sabiendo que los romanos lo iban a crucificar, Él dijo, den al César lo que es del César, sujétense a sus gobernantes. Busquen su buena manera de vivir. Es posible, hermanos, que podamos estar al borde de la muerte, porque así Cristo vivió a razón del amor que Él nos tiene. Él subió al madero, Él recibió el castigo de Dios que nosotros merecíamos, para que nosotros, una vez muertos en pecados, vivamos a la justicia. Es decir, vivir como Él vivió por su Espíritu derramado en nosotros. ¿Cómo vamos a vivir como Él si no conocemos cómo Él vivió, verdad? En su palabra. Es por eso que, hermanos, nos surge su palabra constantemente, para vivir como Él vivió, para mantener nuestra buena manera de vivir. Nos surge su palabra. Necesitamos estar constantemente en Él para saber cómo debo mantener yo esa manera de vivir, cómo mantener mis buenas obras ante otros, para que otros puedan glorificar a Dios. Dice el versículo 25, ¿por qué necesito ver a Cristo todo el tiempo? Dice, porque ustedes erais como ovejas descarriadas. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, su gracia es la que debe animarnos, porque éramos ovejas descarriadas, no teníamos propósito. No había misericordia, pero Él tuvo misericordia de nosotros para volver hacia Él, al obispo de nuestras almas. Hermanos, si hemos de tener una vida honorable, es por su pura gracia solamente. Si he de hacer yo algo honorable hacia Él, es porque entonces Cristo vive en mí. Entonces yo quiero reflejar a Cristo. Mantener una buena manera de vivir es vivir como Cristo vivió. ¿Cómo? Sujetándome a mis amos, sujetándome a mis gobernantes,
honrar a todos los hombres, mantener la paz entre todos los hombres. ¿Qué tienes que cambiar el día de hoy? ¿Qué vas a hacer con este mensaje? ¿Hay alguien con quien no estás en paz? ¿Alguien a quien no has perdonado? ¿Tienes problemas con tu jefe? ¿Tienes problemas con un compañero de trabajo? ¿Este compañero habla mal de ti? Entonces, ¿qué vas a hacer con este mensaje? ¿Vas a atender eso o vas a seguir? Acuérdate, no es para que tú te veas bien ante todos, es para que, haciendo lo bueno, otros puedan glorificar a Dios. Vence el mal haciendo el bien. Vence el mal haciendo el bien. ¿Tienes roces con alguien de tu familia? Hazle el bien. ¿Tienes roces con algún vecino? Háblale y dile perdón. Ahí les comentaba acerca de que ahí en donde vivimos ahora, Leo nos confesó de que sí, él rompió un vidrio del vecino. Y ya hablando con Leo, dice, no, sí, yo lo rompí. Entonces, yo estaba buscando la manera, ¿no? Porque mi hermano vive cerca de ahí y me dice, estas personas son muy conflictivas, ¿no? Entonces, pues nada más, pues ten cuidado. Entonces, ayer me dice mi esposa, ahí está la señora afuera. Sí, pues vamos, ¿no? Ya voy y le digo, mira, ya hablé con mi hijo y mi hijo me dice que efectivamente él rompió el vidrio, ¿no? Entonces, queremos hacernos responsables. Y yo nada más déme chance de saber quién lo va a venir a poner, ¿no? Y quién y cuánto nos va a costar. Entonces, imagínense, ¿no? El saber yo que Leo rompió ese vidrio y el esconder decir que Leo no fue, eso hace que se cuestione mi honorabilidad. Y más sabiendo a lo mejor que estas personas que soy pastor, imagínense, ¿es pastor y está encubriendo esto? ¿Es cristiano y está encubriendo o está accediendo a una mentira? ¿No? Eso puede pasar con nosotros, ¿no? En el trabajo, ¿no? ¿Es cristiano y está haciendo cosas ilícitas con estas cosas? Tengamos cuidado, mantengamos, como dice Pedro, nuestra buena manera de vivir en la palabra. Tenemos que ver a Cristo, reconocer a Cristo en todo momento, arrepentirnos, enderezar nuestros caminos para una vida correcta, glorificar a Él, abstenernos de estos deseos de la carne. Que otros, hermanos, consideren nuestras buenas obras para que vean a Cristo en nosotros. Sometámonos, hermanos, a nuestras autoridades, a nuestros amos, a nuestros mismos hermanos, a nuestros líderes de la iglesia, porque eso es la voluntad de Dios. Eso es lo que agrada a Dios, eso es aprobado por Dios. Busca siempre que los que no creen, crean. Busca siempre ganar. No busques perder. Ten una buena actitud con otros. Busca ser como Cristo, el gran Señor y digno de la gloria y la honra, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por el ánimo que nos das, por tu palabra que nos confronta, que nos corrige, que nos alinea a tu voluntad, Señor. Yo sé, Padre, que hemos tenido como trabajadores, como subordinados, como personas que trabajan, hemos tenido jefes difíciles, quizá a lo mejor no nos gusten los gobernantes que tenemos, quizá a lo mejor tengamos algún roce con algún miembro de nuestra familia, de la iglesia, Señor. Y eso va a pasar, ¿no? Porque también tu palabra dice que es necesario que esto pase para saber quiénes son los aprobados. Pero ante esta situación, Señor, permítenos ser como Cristo. Permítenos ver la cruz para que viendo la cruz podamos nosotros entonces mantener, Señor, nuestra buena manera de vivir en Cristo. Y podamos siempre buscar hacer las buenas obras de Cristo. Vencer el mal
haciendo las buenas obras de Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos todo el tiempo, porque constantemente somos acechados por este mundo, constantemente somos contradecidos, constantemente se burlan de nosotros por tener la fe, pero ayúdanos, Señor, a mantenernos constantes en tu palabra, a mantener nuestra buena manera de vivir en ti, Señor. Que podamos caminar siempre como peregrinos, como extranjeros, como siervos de Dios, como ahora libres en ti, Señor. Perdona nuestras ofensas, perdona si hemos tratado de derrocar a un amo, tratar de hablar mal de alguien, Señor, de firmar para que alguien se vaya en nuestro trabajo, Señor. Señor, quítanos esa actitud y pone en nosotros un corazón como el de Cristo para buscar hacer tu voluntad, porque tu voluntad es hacer lo bueno delante de todos los hombres, estar en paz delante de todos los hombres, Señor. Gracias por este tiempo, por tu mensaje, que podamos aplicarlo, guardarlo en todo momento. Te glorificamos, Padre, te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.